Buenas noches, Gracias, encantada de estar con ustedes. Pues los encantados somos nosotros de saber que vamos a contar con mucha información y comentarios sobre la milpa en la cocina mexicana. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo se caracteriza una milpa como sistema de cultivo? Bueno, mire, empezaremos diciendo que la palabra milpa viene del náhuatl, mili, que significa campo cultivado. Y como el maíz es el principal cultivo, bueno, pues se empezó entonces a aplicar el nombre de milpa. El cultivo de la milpa se encuentra desde tiempos prehispánicos y mantiene su vigencia hasta la actualidad. Y bueno, decir que está formado por los cultivos que son maíz, calabaza, frijol, chile, y también existe un sinnúmero de plantas asociadas a estos sistemas agrícolas, que son los quelites, que posteriormente podremos hablar de ellos. Decir que la milpa no surgió así de repente. México es un centro de origen de la agricultura y en ese sentido se fueron dando los diferentes cultivos, en este caso maíz, frijol y calabaza, en diferentes tiempos, pero llevó mucho tiempo y los registros arqueológicos en México muestran que el cultivo más antiguo es curiosamente la calabaza, donde se utilizaban principalmente las semillas. Posteriormente se empezó a seleccionar la pulpa. En segundo lugar, en la antigüedad se encuentra el maíz y el cultivo más reciente es el frijol. La milpa es un agroecosistema donde hay toda una serie de beneficios porque es un policultivo. Por lo tanto, hace una semejanza con lo que son los ecosistemas naturales, habiendo diferentes estratos, donde está el maíz como la planta más alta, el frijol que generalmente es enredadera, y la calabaza que se encuentra en el suelo, ¿sí? Ya extendida a lo largo del terreno. Entonces esto hace que vaya a haber también diferentes adaptaciones para poder utilizar los nutrientes y la luz. La otra cosa importante es que el maíz es donde se asocia el frijol, que le sirve de soporte, el maíz al frijol, y el frijol a su vez lo que va a hacer es que le va a dar una muy buena cantidad de nitrógeno que puede ser aprovechado por el maíz. Y la calabaza, al estar extendida, hace y tener diferentes sustancias secundarias como cucurbitacinas, hace que entonces esté cubierto el suelo, no se deseque y por otra parte, al tener estas sustancias, hace que no existan plagas. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de un ecosistema, en este caso un agroecosistema, es interesantísima la interacción que se da entre estos tres cultivos. Pero no solo eso, sino que además se está aprovechando un terreno muy pequeño para entonces poder tener diferentes recursos que además van a estar dando productos a lo largo del año en diferentes momentos. Eso va a hacer que entonces haya siempre buenos recursos para la alimentación. Desde el punto de vista nutricional, el maíz es, como ya se mencionó, es una fuente importante de carbohidratos, pero también tiene ciertos aminoácidos que son los bloques que van a producir las proteínas, diferentes a los que tiene el frijol. Esto hace que entonces, desde el punto de vista de la dieta, se complementen de una manera excepcional. Los frijoles son una fuente importantísima de proteína, llegan a tener un 28%. Tenemos 5 especies en México, o sea que es una enorme variedad. Entre ellos está el frijol común,
que es el que más se ha diversificado en el proceso de selección y domesticación en cuanto a colores y formas. Todos los frijoles que encontramos generalmente y que conocemos, el canario, bueno, ahorita no me viene a la mente otros, pero son la mayoría que son el frijol común. Pero tenemos también el frijol ayocote, que es también ampliamente utilizado en muchas regiones de México. Y ahí es donde es importante señalar que existen preferencias en cuanto a todo México. No todas las regiones tienen cierta preferencia por una especie en particular, sino que ellos gustan en su cocina utilizar ciertas especies, en este caso de frijol. Entonces, es como el frijol común. Todo el centro de México generalmente nos gustan los frijoles de color claro, mientras que Veracruz utiliza o prefiere los frijoles negros. Uh-huh. Esto hace que esa enorme diversidad en México en cuanto a preferencias, sabores, no permita una canasta básica, porque cada región va a tener diferentes gustos en cuanto a estos recursos. Claro. Y finalmente, el otro aspecto es la calabaza, que, bueno, se utilizan muchísimas partes de esta planta, desde las guías, obviamente las flores de calabaza tan ricas, y finalmente el fruto, pero las semillas son una fuente importantísima también de proteína, y también no cualquier especie se va a poder ser utilizada para hacer los famosos pipianes. Entonces ahí hay una especie en particular que se usa para elaborar los pipianes, siendo entonces también una fuente muy importante de proteína. Uh-huh. Doctora Cristina Mápez, le habla Julio Alejandro. ¿Qué tanto todo esto que nos comparte fortalece la identidad y la cultura de los pueblos originarios? Totalmente, no, todas estas parte biológica, ecológica, no la podemos desligar de la parte cultural. El maíz en particular para la gente es todo para ellos, ¿sí? Ellos incluso piden permiso para poder sembrarlo. Los campesinos dicen que no dejan ellos de sembrar maíz porque para ellos es como un regalo que les dio los dioses en tiempos prehispánicos y que no pueden dejar de sembrarlo. Entonces, todo esto está asociado también a toda la parte cultural, a la cosmovisión, a la organización social y a las preferencias entonces en la cocina mexicana. Precisamente en ese terreno, doctora, el ciclo de la milpa dio como resultado en el pasado que hubiera diversas ceremonias culturales. ¿Esas tradiciones continúan? Totalmente continúan. Es muy interesante que todas estas ceremonias están asociadas con diferentes etapas en el cultivo del maíz, donde generalmente están relacionadas con, desde la preparación del terreno, la siembra, la obtención de los primeros productos, en este caso los elotes, que son las primicias, y finalmente la cosecha. Es interesante señalar que a la llegada de los españoles, ellos se dan cuenta de que muchas de las festividades están asociadas con el cultivo del maíz. Y entonces, y estas festividades están asociadas con las prácticas que se lleva a cabo en el cultivo. De ahí que entonces imbrican el calendario de festividades católicas con las festividades que se llevaban a cabo en el ciclo agrícola. Entonces, por ejemplo, cuando se obtienen los elotes, es toda una fiesta donde se le rinde al maíz, al cultivo como tal, y se pide
que termine su ciclo de manera exitosa. Lo mismo, hay ceremonias de petición de lluvias, entonces, y asociadas con los cerros. Entonces hay toda una serie de actividades que se siguen llevando a cabo y todo en función del ciclo agrícola del maíz, como punto de referencia. Doctora, ha hablado mucho de esta relación que se tiene con la riqueza de la cocina mexicana, del ciclo de la milpa. ¿Nos pudiera dar más precisión o nos pudieran platicar un poquito más de cuántos productos puede haber una milpa? O sea, porque muchas veces existe la mal concepción o la misconcepción de que la milpa casi necesariamente tiene que tener maíz. ¿Es necesario esto? ¿Sí puede existir una milpa sin maíz? Bueno, de inicio no. La milpa siempre estará como punto de referencia, como principal cultivo, el maíz. Pero déjenme señalar que en las investigaciones etnobotánicas, que es un área en la que es nuestra especialidad y que hay todo un grupo de investigación en el jardín botánico, nos dedicamos a conocer cómo conocen y utilizan las plantas en general, los diferentes grupos campesinos e indígenas de México. Hemos hecho exploraciones donde hemos encontrado milpas, por ejemplo, en la zona Totonaca, con 60 productos en un terreno muy pequeño. En ese sentido, entonces, hablar también del papel que juegan los quelites, que su nombre deriva de la palabra náhuatl quilit, que significa verdura. Son nuestras verduras. Las verduras a las cuales generalmente estamos acostumbrados aquí en la ciudad son espinaca, lechuga, que son plantas introducidas a México, porque también tenemos toda una gama de productos introducidos, pero tenemos un sinnúmero de plantas originarias donde hemos hecho inventarios de los quelites en diferentes regiones de México. Y tenemos desde inventarios que plantean que puede haber hasta 500 especies diferentes que se usan como quelites, y otros, en la Sierra Norte de Puebla en particular, que a lo largo de muchos años se ha hecho un inventario y se tiene 248 especies de quelites que se consumen a lo largo de todo el año. Es importante señalar que los quelites se encuentran asociados a la milpa. Son las malas hierbas para muchos otros países y aquí en México son aprovechadas de una manera totalmente integral, en donde en muchos lugares, porque también dentro de nuestra área nos interesa mucho observar, participar con la gente, ver cómo se preparan los platillos. Y hemos visto que los quintoniles, que son también amaranto, pero son las hojas las que se utilizan, son la principal comida en muchas familias, junto con una buena salsa y unas tortillas. La universidad ha hecho varios estudios, en particular el Instituto de Química, donde se han hecho los análisis bromatológicos, y los quelites son una fuente importantísima de proteína, calcio, hierro, magnesio, que son muchos de estos recursos, de estos minerales y vitaminas, faltan en la dieta. Entonces complementan de forma muy importante, además de que le dan una variación enorme en la dieta. Los quelites se recolectan en las milpas cuando están tiernitos, y se consumen en casa, pero también últimamente es que los campesinos de México son maravillosos porque todo el tiempo ellos están experimentando, probando, donde entonces ahorita algunas de estas especies que tienen mayor demanda están siendo introducidas a cultivo. Los quelites se consumen en estado tierno. Una vez que aparece la inflorescencia o flor, dejan de ser consumibles porque
cambia el contenido, aparecen sustancias secundarias con la aparición de la flor y de ahí entonces ya no tienen buen sabor. Entonces es muy importante poderlos consumir en estado tierno y por otra parte saber cómo prepararlos. Yo creo que uno de los problemas más grandes en México en general es que contamos con recursos suficientes para tener una alimentación balanceada, nutritiva, diversa, pero en muchas ocasiones nos falta información y, por ejemplo, los quelites en muchos lugares son considerados comida de pobres. Y al principio, cuando uno está en las comunidades y pregunta si comen tal planta, a la gente le da pena decir, porque consideran que es un alimento devaluado. De ahí que sea muy importante estudiar todos estos recursos y poder hacer programas de divulgación donde se pueda de esa manera preparar, saber preparar estos alimentos. Pero tenemos una combinación de recursos que realmente podríamos tener otro tipo de país en cuanto a alimentación. Pues muchas gracias por todo este recorrido, doctora. Ha sido muy amable en platicarnos de todo este tema. A mí me queda tal vez para otra plática con más tiempo hablar sobre el amaranto. Me quedé con esa inquietud. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tanto se está valorando o revalorando este alimento pues maravilloso, doctora? Maravilloso, efectivamente, con una cantidad de proteína altísima y que mejor otros países lo han sabido aprovechar de mejor manera que nosotros. Es una pena. Así es. Pero bueno, pues muchas gracias a la doctora Cristina Mápez Sánchez, etnobotánica de plantas comestibles, con toda la especialización de la cual hemos hablado al principio de esta entrevista. Y pues, doctora, muy, muy agradecidos por sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.